Buenas noches, licenciados. Nosotros somos el grupo número 2, compuesto por Angie Michelle Matute, Leslie Cassandra Discua, Nancy Paola Rivera. En nuestra ocasión nos tocó hacer un ejemplo de formato de informe neuropsicológico. Primeramente iniciamos con la tabla de contenidos, donde se puede observar los diferentes puntos que tratamos en este informe, que posteriormente estaremos explicándolos seguidamente. Buenas noches, licenciado. Bueno, para empezar tenemos los datos generales del paciente. El nombre del paciente es César Ramón Matamoros Fuentes, sexo masculino, nacionalidad hondureño, lugar de nacimiento del Progreso Lloro, fecha de nacimiento 3 de octubre de 1946, edad 78, estado civil viudo, profesión maestro de secundaria jubilado, lateralidad diestro. Motivo de consulta, evaluación neuropsicológica por alteraciones cognitivas, especialmente por pérdida de memoria. La fecha de evaluación fue el 29 de noviembre del 2024. Siguiente punto, los antecedentes familiares. El paciente viene acompañado por la familia, la cual refiere que ha observado pérdida de memoria en el último año. Dicha pérdida no guarda relación con ningún acontecimiento o cambio importante en la vida del paciente y está asociada a aspectos cotidianos y relacionados con la memoria a corto plazo. Por ejemplo, se le olvidan detalles, razones, etcétera. También está confundiendo personas conocidas, a veces las desconoce y se le dificulta llegar a lugares ya conocidos. Otro aspecto observable es que se distrae fácilmente. En algún momento, el paciente es capaz de compensar el déficit dado a su carácter metódico y ordenado y se ayuda de una agenda. El paciente sigue siendo muy funcional tanto a nivel instrumental como en las actividades de la vida diaria. En cualquier caso, cabe destacar que, a pesar del buen desempeño del paciente, la familia ha observado que su funcionalidad va decayendo en los últimos meses, especialmente por olvidos relacionados con la alimentación. No se observan alteraciones neuropsiquiátricas ni cambios comportamentales. Como antecedentes familiares importantes, se destaca que 4 hermanos han sufrido de demencia, sin especificar el tipo. En cuanto a la autoobservación del paciente sobre su desempeño cognitivo, reconoce estar experimentando pérdida de memoria a corto plazo y, aunque de momento no muestra gran preocupación debido a su capacidad para compensar las pérdidas, presenta mucho interés por mejorar sus déficits y por mantener un comportamiento adecuado y funcional. En cuanto a los antecedentes médicos, el paciente tuvo cáncer de piel que fue tratado con cirugía y hace 7 años sufrió un traumatismo cráneoencefálico con pérdida de conciencia. En los 6 meses después del suceso presentó vértigo, alteraciones de memoria inmediata y dismetría, las cuales remitieron sin secuelas. Siguiente punto, las observaciones del comportamiento durante la evaluación. El paciente a lo largo de las sesiones se mostró muy colaborador, perfeccionista, participativo y con muy buen estado de ánimo, pero cabe destacar su baja tolerancia a la frustración ante el fracaso en las pruebas. Mi compañera le va a explicar cuáles fueron los instrumentos aplicados en esta evaluación. Los instrumentos de evaluación aplicados fueron el Mini Mental. Esta es una prueba de cribado cognitivo que se utiliza para detectar el deterioro cognitivo o la demencia. Eh, la evaluación de Span Attentional y Control Mental del WISE-3. El WISE-3, esta es una prueba psicométrica que evalúa la inteligencia en adultos. El test A y B es una medida neuropsicológica de traslado visual conceptual y visual motora que requiere al sujeto que inicie, cambie y pare una secuencia de acciones. Este test pues se divide en dos partes, la parte A y la parte B, y cada una de las aplicaciones específicas en el diagnóstico y seguimiento de diversos trastornos neuropsicológicos.
neuropsicológicos. El test de fluidez verbal es una prueba neuropsicológica que evalúa la habilidad verbal y las funciones ejecutivas. El de eventos socioculturales remotos y recientes, este subtest de eventos se utiliza dentro de las evaluaciones neuropsicológicas y psicométricas, especialmente para valorar aspectos relacionados con la memoria semántica y episodios históricos. El test del reloj es una prueba que se utiliza para evaluar las habilidades cognitivas de una persona y verificar si existen signos de demencia. Las pruebas de evaluación vicio-constructiva del test Barcelona. Este test Barcelona está diseñada para evaluar habilidades relacionadas con la percepción visual, la integración vicio-espacial y la capacidad para realizar construcciones gráficas. El subtest de evaluación de dominación y fluidez verbal del test de Barcelona. Es un instrumento de evaluación subtest de evaluación de dominación y fluidez verbal del test Barcelona. Este es un instrumento de evaluación neuropsicológica que incluye un subtest de denominación visoverbal. Se evalúa la capacidad de nombrar imágenes, objetos y partes del cuerpo. Subtest de aprendizaje verbal del test de Wechsler de memoria. Esta escala evalúa la memoria inmediata de trabajo y demorada, tanto auditiva como visual. El subtest de refranes y semejanzas del WISE 3. Esta prueba se realiza de forma individual. Evalúa la capacidad para comprender, interpretar y explicar el significado de proverbios o refranes comunes. El subtest de evaluación de praxias del test Barcelona es un instrumento neuropsicológico que incluye un subtest de praxis. Es una prueba general que evalúa distintas áreas del cerebro como el lenguaje, la escritura, la lectura, la orientación, la memoria, el cálculo y las praxias. El test de la figura completa del rey es una prueba neuropsicológica que evalúa la organización perceptual y la memoria visual de una persona. El subtest mapa de Zoom evalúa la capacidad de planificar de manera espontánea cuando no hay una estructura definida y la habilidad de seguir una estrategia que se impone desde afuera. Bien, una vez medio socializado algunas de las pruebas, bueno, las pruebas que se le aplicaron al paciente, tenemos los resultados. El test del Mini Mental, él obtuvo una puntuación de 27 sobre 30, presentándose orientado en tiempo, espacio y persona, pues esa es la finalidad de la prueba, ¿verdad? Y como este es un informe neuropsicológico, separamos cada funciones según las pruebas y sus resultados. En atención y concentración tenemos que la amplitud atencional, 6 estímulos en orden directo y 5 en orden inverso, estando dentro de lo esperado para las personas de su grupo, sexo, edad y nivel cultural. La atención selectiva del Trail A obtuvo una puntuación de 24 sobre 24 en un tiempo de 2 minutos 57 segundos. Pues el tiempo máximo de esta prueba son 3 minutos. Y pues el paciente mantuvo la consigna en todo momento. La atención dividida y alternante del Trail B, el paciente desempeñó la tarea inicialmente con gran rapidez, manteniendo la consigna, pero se bloquea en un punto y no es capaz de continuar. En esta prueba obtuvo una puntuación de 13 sobre 24 en un tiempo de 3 minutos. El control mental, o sea, la capacidad para mantener información verbal y manipularla, presentó un correcto y rápido desempeño manteniendo la consigna en todo momento.
pero también presentó dificultades en las tareas más complejas, pero retoma por sí solo la tarea. Dado estos resultados, se puede decir que el paciente tiene una capacidad atencional conservada, presentando dificultades, sí, y desempeño lentificado en las tareas más complejas, pero con la capacidad de rectificar por sí solo y mantener la consigna. En cuanto a la memoria, tenemos la memoria lógica inmediata. El paciente recuerda los aspectos más relevantes de las historias, pero pierde mucha información. Además, presentó algunas fabulaciones. La memoria lógica a largo plazo conserva toda la información que recordó en el recuerdo inmediato de una historia, de una de las historias, pero olvida por completo toda la información de la última historia leída que pudo recobrar con la ayuda de claves. La curva de aprendizaje y olvido, evaluada a través de la capacidad para almacenar una lista de palabras sin sentido, es decir, información verbal novedosa y de tipo semántico, presentó una curva de aprendizaje positiva, con +6, con gran pérdida de información con interferencia de -3 y el paso del tiempo de -4. Su desempeño mejora con el reconocimiento. No presentó falsos positivos y tuvo tan solo una intrusión. La memoria remota presentó dificultades con pérdida de información relevante. La memoria episódica presenta dificultad con pérdida de información. La memoria visual, que esta se evaluó con la prueba de figura del rey, obtuvo una puntuación de 2/36 de recuerdo inmediato y de 1/36 a los 15 minutos. No se vuelve a aplicar la prueba porque él manifestó que se sentía muy mal. Dado estos resultados, puede deducirse que la capacidad mnésica del paciente se encuentra afectada presentando una rápida y marcada pérdida de información, aunque el tipo de información más afectada es la de memoria a corto plazo, aunque la memoria a largo plazo también se encuentra comprometida, dado a que su problema está más relacionado con la recuperación de la información que con la codificación o el almacenamiento. La memoria visual también se encuentra muy comprometida. En cuanto al lenguaje, la fluidez verbal en todo momento mantiene la consigna, aunque se queda bloqueado con el cambio de categoría. La denominación visuoverbal, debido al test de denominación del Barcelona, muestra un desempeño adecuado y perfeccionista de 15/15. La denominación de las partes del cuerpo y objetivos comunes, desempeño adecuado, comprensión verbal y escrita, se complica mucho con esta tarea. Le cuesta comprender las consignas más complejas, pero finalmente lo hace correctamente, obteniendo un puntuaje de 5/5. La repetición es conservada. La escritura espontánea y a la copia, conservadas. El paciente presenta un lenguaje fluido y sin parafasias, pero con numerosos recesos, circunloquios y repetitivo. Responde con coherencia a lo que se le pregunta, pero presenta dificultades ante contenidos complejos. Por el desempeño de las pruebas y la observación general de su manejo del lenguaje, se puede decir que su lenguaje se encuentra afectado con mayor implicación de los contenidos semánticos. Funciones cognitivas. Refranes, desempeño muy pobre, con un pensamiento muy rígido y concreto, sin ser capaz de abstraer ninguno de los contenidos y de los 6 refranes populares presentados, los cuales él conocía. Semejanzas. Es capaz de abstraer las semejanzas de las parejas de palabras más sencillas, y no así de las complejas, obteniendo un puntaje de 8/19.
El mapa del zoo. No fue capaz de llevar a cabo la tarea de organizarse y llevar a cabo un plan de restricciones. Figura del rey. Obtuvo una puntuación de 22.5 sobre 36. Mantiene ciertos aspectos importantes que dan coherencia y orden en el desempeño de la tarea, pero en ocasiones se desubica y se desorganiza. Observando el desempeño en esta área, se puede decir que el paciente presenta alteración de la capacidad de organizarse, planificarse y abstraer información. Teniendo en cuenta los resultados, tenemos el diagnóstico. Basándonos en el perfil cognitivo y comportamental del señor, así como en en la información base proporcionada por sus familiares y la observación cualitativa y objetiva de su desempeño en las pruebas de evaluación neuropsicológica aplicadas, se puede concluir que el paciente probablemente se encuentra en una etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer, correspondiente a un deterioro cognitivo leve. Y para finalizar, tenemos 6 recomendaciones. Número 1, comenzar con un programa de rehabilitación neuropsicológica para compensar y prevenir déficits cognitivos. Número 2, evaluación y control en el servicio de neuropsicología cada 6 meses. Número 3, supervisión constante en sus actividades de la vida cotidiana, ya que corre riesgo de sufrir o de ocasionar algún accidente. Número 4, promoción de un estilo de vida saludable. Hacer ejercicio físico regular, mantener una dieta equilibrada y tratar de tener un sueño adecuado. Número 5, estimulación cognitiva. Realizar actividades mentales como crucigramas, resolver rompecabezas, leer, escribir o aprender algo nuevo, pues esto ayuda a mantener el cerebro activo. También los juegos de memoria y, claro que sí, la participación social. Y como última recomendación, número 6, establecimiento de rutinas. Organización diaria podría ser la creación de un horario fijo con actividades específicas para fomentar la independencia del paciente. Listas y recordatorios como ser el uso de calendarios, alarmas, notas adhesivas para no olvidar las tareas importantes. Y la simplificación del entorno, que esto es tratar de mantener los espacios organizados y libres de distracciones.